vamos a hablar del periodo radical y de la reforma universitaria. El periodo radical es un periodo que va desde 1916 a 1930 y consta de 3 presidencias. La primera presidencia de Irigoyen, luego tenemos la presidencia de Marcelo Alvear y luego tenemos la segunda presidencia de Irigoyen. Para ponerlos en contexto, en el año 1916 el país se encaminaba hacia una elección presidencial histórica, después de años de fraude. Dentro del radicalismo, el nombre de Irigoyen suena con mucha fuerza. De hecho, es el primer presidente, Irigoyen, elegido mediante la ley Roque-Sáenz Peña, sin fraude. Irigoyen era el líder de la Unión Cívica Radical, partido político que representaban los sectores medios. Principalmente, su política tenía 3 características. Irigoyen era el líder de masas y había muchos sectores medios que lo apoyaban. Sin embargo, conservaba una relación tensa entre el Parlamento, es decir, la oposición, ya que la oposición conservaba y controlaba la Cámara de Senadores y trabajaba en el proyecto del Poder Ejecutivo. Su presidencia además fue de carácter personalista. La economía en ese contexto se ve afectada por, justamente, el contexto de la Primera Guerra Mundial, en el cual se desatan 2 problemas, la crisis del modelo agroexportador y el desarrollo de industria. Básicamente, la política de Irigoyen debió enfrentar el desfavorable contexto de la guerra. A su vez, el mismo estuvo signado por una inflación, deterioro del salario real y la desocupación. Por ende, había numerosas huelgas sucedidas. La relación entre Irigoyen y los obreros da lugar a discutir sobre el salario mínimo, la duración de la jornada laboral y el seguro de trabajo. Y el presidente también apeló a una participación personal y al arbitraje para resolver ciertos tipos de huelgas. El gobierno intervino a favor de los obreros en varias ocasiones y en otras tuvo una actitud neutral, reprimiendo a los huelguistas, como en el caso de la Semana Trágica, que fue en el año 1919. La segunda presidencia radical fue la de Marcelo Alvear. Esta presidencia se caracteriza por un periodo de paz social, debido a la notable recuperación económica. Aunque su gobierno estuvo asignado políticamente por el distanciamiento de Irigoyen y por el fuerte conflicto entre los personalistas y los antipersonalistas, la política de Alvear manifestó cambios en varios aspectos. En un principio, no compartía la falta de alineamiento internacional. También sostenía un criterio menos estatista respecto del problema del petróleo, aunque Irigoyen no se había opuesto a la participación de las empresas privadas y extranjeras, pero Alvear tenía otra perspectiva. En 1922 se había creado la Dirección Nacional de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales, es decir, la YPF, para supervisar y orientar la producción nacional. Con respecto a la política laboral, se conservó una buena relación con los sindicatos ferroviarios, pero era evidente en los primeros efectos de la crisis económica los primeros efectos de esta crisis estaba devastada y estaba contribuido por un deterioro que había por la guerra. Si tenemos que resumir, el periodo radical con respecto a la economía no se produjeron tampoco grandes cambios. La economía siguió orientada a la exportación de productos primarios, aunque hubo una desaceleración del crecimiento. La Primera Guerra Mundial tornó evidentes los puntos más débiles de la economía nacional, como por ejemplo su extrema dependencia del flujo de capitales externos y las exportaciones. La guerra a su vez permitió avanzar en un leve proceso de sustitución de las importaciones. El porcentaje de la producción manufacturera nacional con respecto a la importada ascendió. Este crecimiento se debió sin duda a uno de los efectos también de la guerra. Con lo que respecta a la ganadería, mientras se asistía en el ovino, se avanzó en el refinamiento de ganado bovino y aumentó también el stock como consecuencia de la demanda creciente de los frigoríficos con destino a la exportación. En lo que compete a lo social, la guerra detuvo casi totalmente la llegada de inmigrantes. En estos años se percibe un crecimiento del sector terciario, tanto en los sectores como en el comercio, que determinó un notable aumento porcentual de los sectores medios.
compuestos por una multitud de cuentapropistas, como por ejemplo comerciantes, empleados administrativos y docentes. Otro aspecto importante es la influencia de la reforma universitaria, realizada en el gobierno de Irigoyen en el año 1918, que surge en el contexto latinoamericano y nacional, y fue fundamental ya que el movimiento de la reforma se concentró en la tradicional y conservadora Universidad de Córdoba. Frente al autoritarismo y al dogmatismo imperantes de la enseñanza, los estudiantes lo que exigían era la participación en el gobierno universitario y sobre todo mayor libertad de cátedra. La reforma es una clara expresión de los cambios producidos en la sociedad argentina. El gobierno radical apoyó a los reformistas que lograron algunos cambios importantes, pues de hecho un número grande de estudiantes se integró al gobierno universitario. Se modificaron también algunos contenidos, así como por ejemplo algunas prácticas pedagógicas. El verdadero éxito de esta reforma se halla en su proyección hacia el futuro, porque con el transcurrir de los años sería una contribución legal fundamental para democratizar la vida universitaria y a su vez profundizar la libertad de expresión y enriquecer la actividad académica. Con lo que respecta también a la reforma Saavedra Lamas, esta reforma proponía reorganizar el sistema educativo, creando una estructura entre la escuela primaria y la educación secundaria, llamada escuela media. Este proyecto estipulaba que la primaria impartiera la educación integral en 5 años y luego todos los estudiantes ingresarían a una escuela intermedia, donde en esta